Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que me estén viendo. El día de hoy traigo la reseña, un comentario de este librito que tengo aquí, El juego del amor y del azar y otras obras, de Pierre de Maribou, autor francés de la Ilustración, si no tengo mal entendido, del periodo de la Ilustración, con selección, traducción y prólogo de Francisco Beberido Duhalde. Y justamente me voy a apoyar del prólogo de Francisco Beberido, parte del prólogo de Francisco Beberido, para poder iniciar con la reseña e introducción, contándoles un poquito del contexto primeramente, después del autor y finalmente de algunos rasgos de estas obras dramáticas. Se tratan de teatro, es una colección de obras de teatro eh, con tema central el amor. Pero el amor ya veremos en qué sentido, de qué manera, cómo, por qué, para qué, en fin. Ahorita vamos hacia eso. Por lo pronto, me parece importante señalar lo que nos viene en este apartadito sobre este género que es el drama. Estas obras pertenecen al drama. Estamos en un momento histórico por allá del 1700, fines de 1700 y comienzos de 1800, en que la situación social, el surgimiento de la burguesía y el desarrollo de la nobleza menor, que eran personas que nacieron en alta cuna, ¿no? Noble cuna, pero que no pertenecían tal cual a lo que era la corte, ¿no? Entonces eran la nobleza menor. En fin, estos elementos, entre otros, favorecerán la aparición de un nuevo género, intermedio entre los vicios y sarcasmos de la comedia por un lado y las fatalidades y peripecias de la tragedia por el otro, el drama. Es un punto intermedio entre comedia y tragedia, el drama. Ya iniciado el siglo XVIII y bajo el reinado de Luis XV, la obra de Maribou entra en escena, nunca mejor dicho. Y entonces, yo espero pronunciar bien esto, Pierre Carlet de Chambrun de Maribou nace en París en 1688, 15 años después de la muerte de Molière. Fue un ensayista, dramaturgo y pensador francés. A él le interesaba sobre todo observar y describir el comportamiento de sus personajes, entrando ya en lo que refiere a su obra. Um, en Pensamientos sobre diferentes temas, 1729, se plantea reflexiones sobre el lenguaje, aquí entrando en la escena su otra preocupación, el lenguaje, un rasgo que va a caracterizar por completo su obra dramática, en este caso las que tenemos aquí, por supuesto. Y después, a la hora de escribir y de presentar sus escenas, toma relación sobre todo con los comediantes italianos. Se empapa sobre todo y ejerce una fuerte influencia en él los personajes de la comedia del arte, de la escuela de la comedia italiana. Sin embargo, también va a llegar a relacionarse con actores franceses, aunque les gustase a él un poco menos estos, porque finalmente ellos eran quienes daban el prestigio y era pues finalmente lo que se necesita buscar para pues subsistir, ¿no es cierto? Se relaciona sobre todo, sin embargo, con los italianos. Hacia el fin de su vida, concluyendo este apartado, se dedicará más a la literatura de reflexión, privilegiando el ensayo de carácter filosófico, y su obra dramática fue no tan bien recibida en su momento, no mereció mayor interés, tuvo algunos éxitos, más fracasos que éxitos, obras no muy bien logradas o no muy bien recibidas por el público, y ya veremos por qué. Esto se debe sobre todo a la naturaleza de sus composiciones, que de pronto pudieron haber saltado un poco a la vista, incomodado, el resultado como que extrañas al público de la época. En fin, recibe fuerte influencia de la comedia italiana y hablando ya sobre sus personajes,
La habilidad y el talento de los actores le impactan de tal modo, hablando sobre los actores italianos, que encontraremos con frecuencia en sus sombras los nombres de esos personajes, que son además los nombres con que identificaban los actores que los encarnaban en dicha compañía. Es decir, él trabaja con personajes ya establecidos y escribe de pronto también para personajes que los actores ya tienen muy bien construidos, entendidos y resultan de buena interpretación, por decirlo. Y estamos hablando de personajes prototípicos o, más o menos prototípicos. Por ejemplo, la condesa, el arlequín, el marqués, Silvia, Lisette, Argante, en fin. Tenemos personajes ya establecidos y definidos. A Mario le interesa el teatro precisamente como ficción, no como espejo de la realidad cotidiana. Y ese es un rasgo con el que se va a diferenciar y que lo distancia de los otros dramaturgos franceses de su época, que estaban interesados sobre todo en el teatro como vehículo de crítica social, como instrumento para pensar en la sociedad, reflejar los vicios, en fin, el teatro como eso y no tanto como una ficción. Llegamos al rasgo que permea buena parte de su obra, que es el transvestismo. El transvestismo entendido no tanto como hoy se tiene entendido, sino como su acepción original, que era el mudarse las costumbres, el ponerse la ropa de otros, cambiar de persona, en fin, transvestirse como el otro, ¿no? Entonces aquí escribe el prologuista: otra característica es su frecuente recurrencia al transvestismo, ya anunciada desde sus primeros textos y que podemos identificar con lo que se ha llamado metateatro, la representación dentro de la representación. Debemos señalar que en la época el término de travestismo se limita a su sentido original de cambio de vestido o disfraz, muy lejos del significado sexual que conlleva en nuestros días, como ya más o menos les había yo dicho. En lo que refiere a la representación dentro de la representación, en muchos casos estas obras van a tener en su desarrollo una representación en la ya representación escénica. Los personajes van a jugar a ser otros, van a interpretar sus propios papeles, van a ser como que son no siendo, en fin. Ahorita hablamos más sobre eso. Entre las obras que tenemos aquí en esta antología, encontramos la principal y la más famosa suya, El juego del amor y del azar, en primer lugar, El legado o la herencia, La isla de los esclavos, La equivocación, Los sinceros y El prejuicio vencido. Hablemos de El juego del amor y del azar. En El juego del amor y del azar tenemos a un personaje llamado Dorante. Dorante llega acompañado de un criado, Arlequín, a la casa de su prometida. Para evitarse una sorpresa desagradable y conocer mejor a la mujer antes de la boda sin que ella se entere, ordena al criado que intercambien sus ropas, presentándose con los roles invertidos. Arlequín será el amo y Dorante será el esclavo. Esto con el propósito de ver si la mujer con la que va a casarse vale la pena, ¿no es cierto? Verla desde otra perspectiva, desde otro lugar, con más distancia, para pensar bien la situación. Entre tanto, su prometida, Silvia, tiene la misma idea e intercambia papeles con su criada Lisette. El amo se descubre de pronto enamorado de la criada de la señora y a su vez Silvia se descubre enamorada del criado de su prometido. Es decir, Dorante, que es el prometido, se disfraza de su criado y acaba enamorado de la criada de quien cree es su prometida. Sin embargo, su prometida no es su prometida. Bueno, la prometida que se presenta como su prometida no es quien dice ser, sino que es la criada de su prometida, Silvia, y ella se enamora de el que dice ser Dorante, y el que dice ser Dorante se enamora a su vez de la que dice ser Silvia, y Silvia por su parte se enamora de quien
dice ser el esclavo de Dorante, pero es Dorante. Ahí está el enredo, y el enredo como rasgo en la obra de Maribou se repite en buena parte de estas obras antologadas. Este enredo y la comedia que deviene, esto se trata desde el ámbito de la risa, sin embargo no pierde la seriedad de la tragedia. Recordemos que estamos frente a dramas. El drama se estructura tanto de tragedia como de comedia, entonces hay una mezcla interesante, muy bien lograda, que no la inclina ni a uno ni a otro lado, sino que hay momentos para cada cosa. Eh, los conflictos de los personajes son sobre todo detonados por estos enredos, muy a menudo y las más de las veces ocasionadas por los mismos personajes o por la ignorancia de ellos. No ignorancia en un sentido de que sean tontos, sino porque ignoran algo. Entonces, sobre el juego del amor y del azar, este es lo que se desarrolla a lo largo de la obra. A través de sus 3 actos se involucran más personajes además. El padre se llega a enterar del juego de uno y del juego del otro. El padre, que es quien va a presentarlos, el padre que es el padre de Silvia, está enterado tanto de lo que uno está tramando hacer como del otro, entonces de pronto también como que se burla de la situación, la disfruta, en fin, es una obra muy bien escrita, muy entretenida, que recomiendo ver. Si tienen la oportunidad de verla representada, y si no, pues aquí tenemos el libro, que por cierto está publicado por la Universidad Veracruzana, es de reciente edición y pertenece a la biblioteca del universitario, a la colección biblioteca del universitario de la Universidad Veracruzana. El rasgo característico del drama mariburiano será el lenguaje, más un lenguaje sugestivo que un lenguaje claro. Abundan los apartes, los soliloquios, las hipérboles, los discursos ambiguos, los juegos de palabras. Hay un manejo particular del lenguaje en cuanto a su sintaxis, no siempre apegado a la definición tradicional o usual. El lenguaje será usado a veces para no decir sin decir, estar diciendo una cosa y tener otra cosa más bien en la cabeza, con la intención, ¿no es cierto? Dice, Maribou, yo creo que así se pronuncia, estoy conflictuado con cómo se suena el apellido, discúlpenme. Maribou se adelanta a su época poco más de un siglo para hacer que los personajes se acerquen a lo que encontramos después en Ibsen y Stridberg. El personaje no dice abierta o directamente lo que piensa, incluso a veces es todo lo contrario, como tratando de ocultarlo por medio del lenguaje. El lenguaje entonces es falsamente superficial. Hay más en las palabras de lo que el diálogo puede a primera instancia revelarnos. Hay intenciones ocultas, juegos, metáforas, repeticiones que agregan sentidos, en fin. Hay un aspecto de lenguaje muy interesante a pensar, examinar, revisar en estas obras. Yo quiero conversar un poquito, por ejemplo, de qué van algunas otras. El juego del amor y del azar ya hemos hablado de su trama, de lo que va, lo que trata, cuál es el conflicto y enredo a solucionar. Hay otro, por ejemplo, en la isla de los esclavos, en que se naufraga y los amos pasan a ser esclavos y los esclavos pasan a ser amos. Es una obra interesante porque si bien la situación se da comedia porque la isla está como gobernada por esclavos que han huido, ellos obligan al amo a convertirse en esclavo y a tomar su nombre, y al esclavo a pasarse al lado de el dueño, vamos a decirle, aunque suene delicado, y a tomar su nombre, ¿no es cierto? El lugar del jefe. Es decir, ahí hay otra vez el transvestismo. Tomar las ropas del amo y tomar las ropas del amo y tomar las ropas del esclavo y pasarse los lugares e identidades. Y hay una reflexión moral hacia el desenlace. Se trata el tema de la
esclavitud, la servidumbre, la posición del esclavo y del amo, sus tratos, interacciones, los derechos de uno y de otro, en fin. Hay un tratamiento que profundiza a la obra y no la deja solo en una comedia de enredo, en una comedia de situación, sino que le agrega este otro componente de la tragedia que incita al pensamiento y ofrece una reflexión y una postura moral. Son obras que recomiendo, muy entretenidas de leer. Interesante este aspecto del transvestismo, del lenguaje, el juego del lenguaje, los personajes ya delimitados, de imaginárselos como personajes de la comedia del arte en la escena, igual es estimulante o interesante de pensar para quienes estamos en esto, conocemos también. Y para quienes pues no sepan mucho, pues es una buena oportunidad para interesarse, porque las obras, independientemente de estos rasgos, son buenas, ¿no? En fin, yo hasta aquí llego el día de hoy con la reseña de este libro. Se los recomiendo muchísimo si tienen la ocasión de conseguirlo o buscar en otra parte la obra de Maribou. Yo no he buscado más además de este libro, lo haré quizás en algún otro momento, entonces no sabría decir si está muy a la mano su obra en español, pues igual es un autor no tan sonado, ¿no? Se lo rescató ya siglo XIX o siglo XX, creo que fue en el siglo XX se lo rescató, o siglo XIX, creo que fue en el siglo XIX que se lo rescató, no me acuerdo muy bien, siglo XIX, siglo XX más o menos que se lo rescató. Sin embargo, tampoco es que tenga el peso de otros autores como Molière, Diderot o Voltaire, ¿no? Hablando de autores de la Ilustración francesa. En fin, espero el video les haya gustado, les haya interesado. Dejen su like, comentario, suscríbanse al canal para ver más contenido. Compartan sus impresiones de la obra de Maribou si es que ya la han leído, la conocen. Déjenme saber si lo pronuncié bien. Según yo sí, pero no soy francés ni estoy empapado de la cultura, entonces no sé muy bien cómo se pronuncia tal o cual apellido de repente. En fin, gracias por haber llegado hasta aquí. Saludos, que estén bien y nos estamos viendo en otra ocasión. Chao, chao.